Bueno, estamos en esta mañana comenzando nuevamente este programa, dándole las gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar acá en este tiempo en el cual compartimos la palabra de Él para llevar este evangelio al mundo entero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana levantarnos, estar aquí, compartir con nuestros hermanos. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de estos hermanos que está aquí escuchándonos en esta mañana, que sea este programa de bendición para cada uno de ellos y que nuestra palabra, Señor, la que salga de nuestra boca sea guiado por el Espíritu Santo, que no seamos nosotros, sino que sea Él que esté hablando por intermedio nuestro. Señor, te damos las gracias por todo. Amén. Esta es la palabra que tenemos para la mañana de hoy, la cual vamos a compartir aquí en Primera de Pedro, y vamos a comenzar por el versículo 13, la cual dice, el cual tiene como título Vivir en santidad. Y vamos a hablar de eso un poco, vamos a leer un poco la palabra para llegar realmente al versículo en el cual nosotros queremos hacer un poquito más de hincapié. Así que vamos a leer un poco desde el principio para que podamos entrar en foco en realidad a qué se refiere ese versículo, al cual nosotros queremos llegar para que nos podamos entender en realidad cuál es el contexto de la palabra, qué es lo que la palabra nos está queriendo decir, qué es lo que nos enseña desde el principio. Entonces dice así: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, o sea, en vista de lo que el Señor ha hecho por nosotros, en vista de lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros debemos tener un espíritu de ¿qué? De optimismo y de esperanza, de fe en aquello que está por venir, en aquello que nosotros creemos en nuestro Señor. En eso tenemos que tener los lomos ceñidos en nuestro entendimiento, entender cuál es el objetivo de la fe en nuestra vida, qué es lo que nosotros tenemos que seguir como fe, hacer, movernos, vivir, estar en santidad, en fe, como nos dice la palabra. Dice: contemplanza, esperad perfectamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo os es manifestado. Esto se refiere a cuando Jesucristo venga a arrebatar a su iglesia. Como hijos obedientes, no conformándoos con los malos deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Que nosotros no seamos dominados por esa naturaleza pecaminosa que generalmente se debería de tener antes de recibir a nuestro Señor, y luego eso ya no existe en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, esa cosa que no es buena para nosotros. Bueno, a eso se refiere. Sino como aquel que os ha llamado es santo, o sea, Dios es santo, por lo tanto nosotros debemos ser santos también, porque por eso dice la palabra vivir en santidad. Entonces dice: sed también vosotros santos en toda conversación. Se refiere al estilo nuestro de vida, cómo nosotros vivimos, de qué manera vivimos, cómo tratamos a nuestros hermanos, cómo somos como personas, cuánto amor nosotros entregamos, cuánto amor compartimos, de qué manera nosotros vivimos la palabra, de qué manera nosotros predicamos y hacemos, de qué manera la palabra nos enseña y nosotros aprendemos. Porque yo leo este versículo y de pronto a los 5 minutos lo olvido, y no es así. Nosotros eso tiene que quedar dentro nuestro. Por más que olvidemos las palabras exactas, pero el aprendizaje tiene que quedar, y eso es lo que nosotros debemos practicar. Porque si nosotros predicamos y no practicamos, es inútil, no sirve de nada. Entonces dice: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Esa es nuestro estilo de vida, es la forma en que nosotros debemos vivir. Obviamente que somos humanos y nos vamos a equivocar, eso sí está claro, pero tratemos, busquemos la forma, entendamos de qué manera debemos vivir, porque Cristo dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces
Solo hay una manera de lograr esto y es colocar nuestra fe exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí es cuando nosotros recibimos esa ayuda del Espíritu Santo, porque solamente Él es quien puede perfeccionarnos en nuestra santidad. Solo Él es quien puede perfeccionar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Solamente Él puede ayudarnos a seguir esas reglas de santidad, estas cosas que la Biblia nos indica, esta cosa que la Biblia, esto que la Biblia a nosotros nos está dejando como manera de vida, como forma de vida, como seguir una vida en santidad. Es eso lo que está diciendo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, ¿verdad? Dios nos dice que Él es imparcial, él no hace acepción de personas, se juzga según la obra de cada uno. Aquí lo que nos está diciendo que Dios no hace acepción de personas en cuanto a elegir a elegirnos a nosotros. Por ejemplo, Dios quiere tanto a un pecador como a un santo, pero Él no hace acepción de personas en cuanto al juicio final. Eso es lo que la palabra nos está diciendo, que cuando llegue el momento cada uno va a tener que rendir cuenta de las cosas que hizo, pero mientras tanto Dios nos perdona, Dios nos quiere tal cual somos, como hijos que somos, pero va a llegar un momento en que Él no va a hacer acepción de personas, Él va a ser justo con cada uno de nosotros. Entonces, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, comportaos en temor reverente todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, el temor es la obediencia que nosotros tenemos que tener según lo que Dios nos indica. Es la confianza que nosotros tenemos que tener en nosotros mismos para seguir adelante eso que Él nos está indicando, que es lo que nosotros debemos hacer. Entonces dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, nuestro vano estilo de vida, podría decirse, en la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya preordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Se refiere a Dios en la persona del Hijo, que fue hecho visible para nosotros, para que nosotros entendamos cómo hacer, cómo vivir, cómo llevar el Evangelio a nuestra vida. A eso se refiere. Entonces dice que por Él creéis a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Se refiere a una fe sincera, a eso se refiere, a una verdadera fe. Nuestra fe en quien nos salva a los pecadores, eso es nuestra fe, en creer en aquel Dios que nosotros tenemos, que nos salva, que Él responde a nuestra fe, a esa fe que nosotros tenemos en Él y por la cual nosotros seguimos ese camino, nosotros seguimos esa ordenanza, seguimos con ese temor que tenemos hacia Él, a la obediencia que nosotros le debemos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. Esta es la verdad que se refiere a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Dice, por la acción del Espíritu en amor fraternal sin fingimiento. Amor fraternal sin fingimiento. ¿A qué se refiere aquí? Al amor que no es hipócrita, a ese amor que es verdadero, a ese amor que realmente se prodiga, a ese amor que se dice y se siente, ese amor que no es solo de la boca para afuera, sino ese amor que está en el corazón y que es un amor que lo podemos compartir con todos, porque es realmente amor, es un verdadero amor, un amor fraternal sin fingimiento. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es lo que dice la palabra. Por la acción del Espíritu en amor fraternal
sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es la clase de amor de Dios que solo puede ocurrir cuando nosotros tenemos verdadera fe en Él. Cuando nosotros somos realmente cristianos de corazón, de fe, de amor, no de la boca para afuera. Cuando somos realmente cristianos en fe, fortalecidos por el Espíritu Santo, que es quien nos hace ser obedientes a ese Señor que nos está diciendo aquí en la palabra que debemos amarnos los unos a los otros, siendo nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, que es nuestro Señor Jesucristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos nacidos de nuevo, porque Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos salvos, para que podamos vivir nuevamente. ¿Y cómo debemos vivir? En amor, porque Cristo murió por nosotros por amor. ¿Y cómo nosotros no vamos a vivir en amor si Él hizo ese tremendo acto de amor por nosotros? Y nosotros hoy no vivimos y no hacemos eso que Él nos está diciendo acá, que vivamos en amor fraternal sin fingimiento, amados los unos a los otros de corazón puro. Entonces, esa es la simiente, eso es cuando nosotros somos nacidos de nuevo. Si nosotros no somos nacidos de nuevo, entonces no es cuando no tenemos ese amor en el corazón hacia nuestros hermanos. Y eso es la palabra la que está diciendo esto. Está diciendo que vive y permanece para siempre la palabra de Dios en nosotros cuando somos nacidos de nuevo. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se refiere a algo muy temporal, a algo muy ficticio, a algo muy vano, que un día florece y al otro día se marchita y se muere. Dice, se secó la hierba y la flor se cayó. Esa es la fe falsa, esa fe que se habla y no se tiene. Pero la palabra del Señor permanece perpetuamente, en contraste que la del hombre que rápidamente se cae, se olvida, porque no tiene fundamento, porque no está fundamentada en las bases del Evangelio. Pero la palabra del Señor permanece perpetuamente y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y todo fingimiento y envidias y todas las difamaciones. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Así comienza el capítulo 2. Dice, ¿y saben cómo se titula el capítulo 2? Obstáculos. Dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las difamaciones. Eso sería, si dejamos todo eso de lado, es cuando realmente tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces dice, crecimiento espiritual, sigue el siguiente versículo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño. Eso es lo que debemos desear. La palabra de Dios es lo que sustenta nuestra vida, es lo que nos da el sentido espiritual, es lo que nos hace vivir. O sea, la leche esa espiritual sin engaño, es el amor de nuestro Señor en nuestro corazón, es el aprendizaje que nosotros tenemos que tener para seguir el verdadero camino de cristianos, de amor. Eso es lo que dice la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento nuestro espiritual está basado en el conocimiento de la palabra. Nosotros tenemos que conocer la palabra para luego vivir la palabra. Tenemos que saber lo que está escrito aquí para luego practicarlo, para vivirlo. Eso es lo que está diciendo. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, el cual, acercándoos piedra viva, o sea, Cristo es la roca nuestra, descartada, cierto, de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Los hombres rechazaron
al que Dios había elegido, o sea, a Cristo, los hombres lo rechazaron. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Se refiere a la iglesia, no a la iglesia eh, al edificio, se refiere a nosotros mismos, a todos los que son nacidos de nuevo, es decir, a esta familia de Dios que somos como sus hijos preciados y maravillosos. Y un sacerdocio santo, dice, todos los creyentes nacidos de nuevos somos miembros del sacerdocio santo, porque Cristo es el sumo sacerdote. Todos somos nacidos de nuevo, aquellos que creemos realmente, que somos edificados, como dice acá, ser edificados, una casa espiritual, que nosotros debemos edificarnos, debemos entender lo que nuestro Señor nos deja como mensaje, nuestra misión, lo que es que debemos hacer. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Aquí se refiere a que siempre la fe está puesta en aquello que nuestro Señor hizo por nosotros. Lo realmente espiritual es sincero. Tiene que haber realmente una fe firme en aquello que nuestro Señor hizo por nosotros, para entonces nosotros ser edificados, agradables a Dios por Jesucristo. O sea, la fe en Cristo es una sola. Eso es lo que nuestro Señor acepta, lo que Dios nos está diciendo. Cuando la fe tiene algo, cuando la fe tiene el objeto de nuestro Señor, de aquello que Él hizo en la cruz por nosotros. Por lo cual también dicen las Escrituras, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será confundido, o sea, no será avergonzado. Él es, pues, precioso a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra de los edificadores despreciaron. Esta fue hecha la cabeza del ángulo. Esto se refiere a Israel, a pesar de que ellos rechazaron a Jesucristo, será Él que el mundo contestará, será Él que el mundo aceptará en ese tiempo. Y piedra de tropezo y roca de escándalo, aún aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Esta piedra de tropiezo es un pequeño trocito que muchas veces lo toman como para poner, sacar de contexto realmente este texto que es tan importante y que lo utilizan muchas veces para decir cosas que realmente no son, porque no lo sacan realmente del contexto. Dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aún a aquellos que tropiezan la palabra siendo desobedientes. Acá se está refiriendo a aquellos que no creen, que no son creyentes de la palabra de Dios, por lo cual fueron también ordenados. Aquellos que realmente no llevan adelante la palabra de Dios, bueno, tendrán en su día, cuando nuestro Señor estemos en la presencia, ahí tendremos que realmente dar cuenta sobre aquello que hicimos o aquello que no hicimos. Dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aún a aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, por lo cual fueron también ordenados. Pero vosotros sois linaje escogido. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado muchas veces cuando nosotros nos ponemos en el lugar de jueces, en el lugar de apuntar a nuestro hermano con el dedo, en el lugar de cuando nosotros criticamos con maldad y no para edificación. Porque si nosotros hablamos y le explicamos a un hermano que está equivocado en amor, en Cristo, pero no con burlas ni apuntando con el dedo, bueno, cuando nosotros hacemos una corrección para educar, eso es amor a nuestros hermanos. Cuando nosotros criticamos con maldad y con crítica de envidia, entonces ahí nosotros estamos criticando ¿a quién? A nuestro Señor, porque nosotros somos linaje escogido por Dios. Somos hijos de Dios, y cuando nosotros criticamos con maldad a un hijo de Dios, estamos criticando al Padre.
al Hijo, porque ese Hijo tiene un Padre y ese Padre es el que nos eligió. Él dice que somos linaje escogido. Entonces, si nosotros somos linaje escogido, es porque Dios nos eligió desde mucho antes del vientre de nuestra madre. Ella tenía para nosotros esto que nosotros somos hoy, este plan que Él tiene en nuestra vida, este propósito que Él tiene en nuestra vida hoy. Él nos eligió, somos linaje escogido absolutamente por nuestro Padre. Dice, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel quien os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, pero ahora ya habéis alcanzado misericordia. La misericordia es el producto de la gracia, que es lo que nuestro Señor hizo en la cruz para nosotros, por nosotros. Entonces, somos linaje escogido de nuestro Señor. Y esto es lo que tiene, esta es la palabra que tiene que quedar en nuestro corazón en esta mañana. Este es el mensaje que nuestro Señor nos está dando para cuando nosotros tengamos dificultades, para cuando pasemos por momentos difíciles, para cuando sintamos que hay mucho rencor o mucho odio o mucha envidia a nuestro alrededor. Bueno, en ese momento nosotros tenemos que tener en nuestro corazón esta palabra. Somos linaje escogido de Dios y nada ni nadie podrá venir a interferir en nuestra vida con críticas, con cosas que no son para nosotros y que nosotros no recibimos porque no vienen de una persona que sea santa, como dice la palabra acá. ¿Cómo comenzamos nosotros la palabra? Diciendo vivir en santidad. Y esa es la forma en la cual nosotros debemos intentar, sí, está bien, intentamos vivir en santidad porque estamos en el camino. Estamos en el camino y hacia esa santidad es que nosotros vamos cada día. ¿Pero cómo? Buscando la manera de mejorar cada día, no de ir para atrás, de ir para adelante, de sentir el Espíritu Santo en nuestro corazón que nos guíe aquello que nosotros estamos diciendo, aquello que nosotros sentimos para ser de bien, para ser de bendición. Nosotros debemos ser un canal de bendición para nuestros hermanos, para que ellos puedan llegar y como decía ahí el audio que estábamos escuchando al principio, para que nosotros seamos, las personas se acerquen a nosotros y no que se alejen. Porque la palabra de Dios está diciendo exactamente lo contrario. Si a nosotros se nos alejan las personas, es porque no somos un canal de bendición. Si las personas se apartan de nosotros, es porque no estamos realmente siendo ese linaje escogido que la palabra está diciendo. En cambio, si las personas se acercan, si las personas sienten que encuentran algo en nosotros, que reflejan algo, que se sienten como bien con nosotros, bueno, eso es lo que realmente estamos buscando, vivir en santidad, atraer a aquellas personas que necesitan de la palabra de Dios a nosotros para que nosotros podamos darle aquello que nuestro Señor nos entregó, que es el amor. No es el conocimiento, no es el saber, no es el conocer, simplemente es entregar el amor. Eso es lo que debemos, eso es vivir en santidad, hablar del amor de Cristo hacia nuestros hermanos, educarlos en ese camino a seguir la verdadera palabra de Dios, para que luego esa semilla vaya creciendo en el corazón de cada uno y el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Debemos ser canales de bendición. Debemos ser hijos de Dios que lleven la palabra de Dios con amor, en amor, y practicar ese amor, no solamente hablarlo, no solamente decirlo, no solamente agarrar un versículo y leerlo y decir esto es lo que dice la palabra. Sí, esto es lo que dice la palabra, pero lo vivimos a eso. Tenemos que vivir lo que realmente hablamos y lo que realmente decimos. Esta es la palabra de Dios, en esto creo y esto hago. Esto es lo que nosotros debemos intentar en cada segundo de nuestra vida. Ser luz, ser sal, ser esa sal que
tiene la medida exacta, la medida justa, para que no quede salado y para que no quede insípido, para que tenga realmente la dosis exacta de sal. Porque si nosotros nos quedamos en el salero o, por lo contrario, hacemos aquello que somos ogros, que hablamos mal, que criticamos, entonces eso tampoco es el camino, ese tampoco es el lugar hacia donde debemos ir. La palabra de Dios es clara y concisa, es perfecta. Ella nos indica, nos enseña, nos muestra, nos trabaja, nos busca la forma. Somos vasos que nuestro Señor está continuamente moldeando y moldeando. Bueno, permitamos que ese moldeo sea bueno, que sea perfecto, que sea lo mejor posible. Y el resumen absoluto de todo esto es amor. Simplemente entreguemos amor porque lo vamos a recibir. Si nosotros lo entregamos, seguramente va a volver, porque es así. Esa es la ley que nuestro Señor creó. Nosotros damos y recibimos. Y no es que recibamos solamente porque damos, lo damos porque es nuestra forma de ser, es nuestro sentir, es lo que somos. El amor es lo que somos, es lo que predicamos continuamente y hacia ese lugar es que nosotros vamos. Y nuestra palabra va simplemente indicada hacia ese lugar. La flecha que nosotros tenemos va hacia ese punto, hacia el amor, únicamente hacia el amor. Seamos seres de amor para luego poder contagiar ese amor a nuestros hermanos. Queridos hermanos, esta es la palabra que teníamos para compartir en esta mañana. Así que le damos las gracias por haber estado ahí a aquellos que nos acompañaron en el streaming.